Neville Goddard, 2 de abril de 1971. La ley perfecta de la libertad. Deberías encontrar esta noche una noche muy práctica. Algo que puedes probar. Tómalo esta noche y pruébalo. Lo tomaremos de las Escrituras, pero primero algo con lo que, creo, todos estáis familiarizados. Si tomases un trozo de acero magnetizado, no difiere en sustancia de un trozo de acero desmagnetizado. Solo en la disposición de sus moléculas. El hombre rico, el hombre pobre, el mendigo, el ladrón no son mentes diferentes, sino simplemente diferentes disposiciones de la misma mente. Solo hay Dios en este mundo. Así que, cuando tú dices, yo soy, y yo digo, yo soy, es el mismo Dios, pero hemos dispuesto la estructura de nuestra mente de manera diferente. Tenemos diferentes conceptos del yo. Eso es todo. Pero ninguno es mejor porque sea más rico que el que es pobre, estas son solo diferentes disposiciones de la estructura de la mente. Ahora las Escrituras nos dicen. Y estoy citando ahora el libro de Santiago. La epístola de Santiago. Santiago es realmente una carta de Jacob. Las palabras Santiago y Jacob son idénticas en hebreo, griego y en la lengua árabe. La misma palabra. Así, cuando comienza, Santiago, un siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus en la dispersión, puedes ver de inmediato que es simplemente una revisión cristiana de esta carta judía. Es la carta de Jacob, y si la lees cuidadosamente, solo 2 veces insertan y dicen Jesucristo, nuestro Señor. Todas las demás. Hay otras 11 veces. Es simplemente Dios. El Señor es Dios, no Cristo. Así que, aquí es realmente el siervo del Señor hablando, y nos está dando una instrucción fantástica y muy práctica. Ahora escúchala cuidadosamente. Voy a citar del primer capítulo del libro de Santiago. Sed hacedores de la palabra, y no solamente oidores, porque el que es oidor y no hacedor, es como un hombre que observa su rostro natural en un espejo, luego se va, y al instante olvida cómo es. Pero el que mira atentamente en la ley perfecta, la ley de la libertad, y persevera, éste será bendecido en lo que hace. Ahora, como miro en la ley. La ley perfecta que me libera, la ley de la libertad. Miro en mi mente. Ahora estoy encarcelado. He escuchado la sentencia. Sé exactamente cuánto tiempo se supone que debo cumplir. Ahora miro en la ley de la libertad en mi mente, y asumo que soy libre. Soy liberado. ¿Cómo? No me preocupo. ¿Quién lo provocó? No me preocupo. Simplemente miro en la ley perfecta, la ley de la libertad, y me atrevo a asumir que soy libre. Si me atrevo a asumir que soy libre, reorganizo la estructura de mi mente. La misma mente que escuchó la sentencia que acepté cuando la oí. Ahora no la acepto. Miro en la ley perfecta, la ley de la libertad, y sí, como se me dice en las Escrituras, persevero, entonces realmente recibiré aquello que estoy haciendo. No debo olvidar lo que he hecho y dormir esta noche como si estuviera en prisión. Porque si ahora soy liberado, ¿dónde dormiría? Déjame saber. Exactamente, ¿dónde dormiría? Bien, atrévete a asumir que estoy durmiendo allí ahora. Si duermo en la suposición de que soy libre, no estoy en la cárcel, aunque los barrotes estén allí, no los veo. Cierro mis ojos ante ellos. Como Blake nos dice, las percepciones del hombre no están limitadas por los órganos de percepción, él percibe más de lo que el sentido, aunque sea muy agudo, puede descubrir. Y así la razón, o la proporción de todo lo que ya hemos conocido, no es la misma que será cuando conozcamos más. No hay religión natural. Si tomo esto esta noche y lo pruebo, y se prueba a sí mismo en la prueba, entonces he añadido a mi conocimiento, y así sé más que antes de probarlo. Entonces, cuando me encuentro frente a algo que parece más allá de la solución, he encontrado algo que puede resolverlo. Todo lo que tengo que hacer es reorganizar la estructura de mi mente.
Así que, me atrevo a asumir que soy el hombre que sería, y duermo como si lo soy. Esa es la reorganización de esa estructura de la mente. Soy el mismo ser, soy Neville. Conozco exactamente a aquellos que conocía antes, pero ahora los conozco de manera diferente. Los conozco, ahora, como un hombre liberado. Pero no debo ser un oidor de lo que escuché en las Escrituras, debo ser un hacedor. Debo hacerlo. Así que, no seáis solamente oidores, sed hacedores en el sentido pleno de la palabra de modo que realmente lo haga y persista. La palabra es, perseverar en las Escrituras. El primer capítulo, los versículos 22 al 25 de la Epístola de Santiago. Así que, simplemente lo haré, y aunque mañana me enfrente a los hechos obvios de la vida de que todavía estoy en prisión, aún no importa. Lo hice, lo estoy haciendo, y continuaré haciéndolo hasta que lo que he hecho se exteriorice perfectamente dentro de mi mundo. Te estoy diciendo esto por experiencia. Lo sé. Si vas a la cárcel y te quedas de 5 a 10 años. Muy bien, sabes 5 años, y tal vez salgas en 6 por buena conducta, pero cuando eres reclutado en el ejército, no hay fecha que te prometan en la que te dejarán salir. Estás dentro, por la duración. Bien, fui reclutado en el ejército, 17 millones de nosotros. Bueno, no pedí permiso a nadie, solo me consulté a mí mismo. Miré alrededor, y sabía lo que el mundo sabía, era algo que tenía que hacerse. Pero debo ser honesto conmigo mismo. No quería ninguna parte de ello, ninguna parte de ello. Otros me dirían, ¿es ese el acto de un cobarde? No me importaba lo que dijeran. ¿Es eso ser un buen ciudadano? No me importaba lo que dijeran. Como acabo de decir antes, lo que ahora sabemos, que se llama razón. Es algo razonable de hacer, estamos en guerra, y todos somos estadounidenses. Deberíamos ir allí porque nuestro país ha declarado la guerra. Ir allí y luchar. Y así, la razón nos dice que eso debería hacerse. Cuando fui reclutado, no me opuse. Me reclutaron. Me llevaron al campamento Polk, Luisiana, para mi entrenamiento básico, y mientras estaba allí, no quería ninguna parte de ello, y me atreví a asumir que estoy fuera de ello. Hice mi solicitud normal y natural como tienes que hacer en el mundo de César. En 24 horas volvió, y fue simplemente rechazada. Estaba firmada, desaprobada, y firmada por mi coronel, un caballero muy agradable. Su nombre era Coronel Theodore Bilboe, Jr. Su padre era senador de Mississippi. No dije nada. Mi capitán dijo, por tu bien, Goddard, lo siento mucho, mucho. Sé exactamente cómo te sientes. Quieres estar con tu esposa y tu niña pequeña. Tu hijo está en Guadalcanal con los marines, y ahora tienes casi 38 años, y así que lo sé, pero me gustaría pasar por esta guerra con un hombre como tú a mi lado. Así que, no puedo decir que lo sienta por mí mismo, lo siento solo por ti. No le dije ni una palabra, ni a él ni al coronel. No me opuse. Esa fue la decisión de César. Ahora miré en la ley perfecta, la ley de la libertad, y perseveré en esa ley, y dormí esa noche como si durmiera en mi propia casa en la ciudad de Nueva York en Washington Square, donde vivía en el 7º piso. Vivía en ese piso, era un apartamento muy grande. 2 dormitorios, una hermosa sala de estar grande, un comedor, una cocina enorme, y el vestíbulo, y dormí en ese lugar como si estuviera allí y no en el ejército. Me dormí en ese estado, habiendo hecho todas las cosas normales que me harían sentir que este arreglo es perfecto. Reorganicé la estructura de mi mente. En lugar de ver 25 hombres a mi alrededor durmiendo arriba y saber que había 25 abajo en la siguiente área, dormí en mi propia cama con mi esposa en su cama y mi niña pequeña en su cuna en la esquina. Sentí todo en ese lugar como si estuviera sucediendo, y reorganicé la estructura de mi mente, y me quedé profundamente dormido en ese estado. A las 4 de la mañana, aquí viene una hoja de papel ante mis ojos y una mano desde aquí abajo indicando,
con una pluma en su mano, y la pluma tachó la palabra desaprobado, y escribió, en una escritura audaz, aprobado. Y entonces escuché las palabras, lo que he hecho, lo he hecho. No hagas nada. Y entonces desperté. Era demasiado temprano para molestar a los otros 25 compañeros que dormían allí, y esperé hasta el primer momento en que pude salir de esa habitación, y bajé a la letrina y me afeité y me bañé temprano, y subí lleno de un resplandor de que todo estaba hecho. Caminé en esa suposición durante los siguientes 9 días. 9 días después, el mismo coronel que desaprobó mi solicitud me llamó. Dijo, cierra la puerta, Godard. Así que, cerré la puerta. Dijo, toma asiento. Nunca me había pedido que tomara asiento en su presencia antes. Yo era un soldado raso. Siempre te mantenías de pie en su presencia, y nunca tomabas asiento. Entonces me dio todas las razones del mundo por las que todavía debería estar en el ejército. Dijo, ¿aún quieres salir? Dije, sí, señor. Me dio otra razón. ¿Aún quieres salir? Dije, sí, señor. Otra más, y cuando agotó todas las razones por las que debería estar en el ejército, yo seguía diciendo, sí, señor. Dijo, está bien, tráeme otra solicitud y haz que tu capitán la firme, lo cual hice. Y ese día fui dado de baja honorablemente y salí del ejército. No huí, fui dado de baja honorablemente. Cuando la visión se manifiesta en el habla, la presencia de la deidad está asegurada, y ¿quién puede oponerse a Dios? Él dijo, lo que he hecho, lo he hecho. No hagas nada. Así que, él pensó que inició el impulso de dejarme ir libre. Miré en la ley perfecta, la ley de la libertad, y perseveré en esa ley, y él desempeñó su papel, porque reorganicé la estructura de mi mente. No añadí ni interpreté nada. Aquí está la traducción literal y directa del texto que proporcionaste, manteniendo la misma estructura de oraciones y párrafos. Estaba convencido de que quería salir, y no pedí permiso a nadie. No lo discutí con nadie sobre por qué debería querer salir cuando 17 millones estaban siendo reclutados, más innumerables chicas para hacer un tremendo esfuerzo contra esta cosa monstruosa que estaba sucediendo en Europa. Aún así quería salir. No confié a nadie por qué quería salir. Tuve mis 13 semanas de entrenamiento básico, y luego cuando salí, me dieron mis papeles de ciudadanía. En 1922 podría haber sido estadounidense, pero simplemente no tenía el tiempo o la urgencia de convertirme en ciudadano, así que seguí a la deriva hasta después de este pequeño episodio. Por eso entré en el ejército, o todavía estaría a la deriva, siendo ciudadano de Gran Bretaña. Pero ahora soy estadounidense por adopción. Y me lo dieron porque cumplí un curso de entrenamiento de 13 semanas en el ejército americano. Así que, te digo, sé por experiencia cuán cierta es esta declaración en Santiago. Léela cuidadosamente. Sed hacedores de la palabra, y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque el que es oidor de la palabra, y no hacedor, es como aquel que mira en un espejo su rostro natural y luego se va y al instante olvida cómo era. Pero el que es hacedor, él mira en la ley perfecta, la ley de la libertad, y persevera. Y cuando hace eso, es bendecido en su hacer. Es decir, actuar. Haciendo que la cosa cobre vida dentro de ti. Ahora, él nos dice en el mismo capítulo, la fe sin obras está muerta, como el cuerpo separado del espíritu está muerto, así la fe sin obras está muerta. Él no está proponiendo que yo sustituya las obras por la fe. Las obras son la evidencia de si la fe que profeso está viva o muerta. Digo que creo la historia de las Escrituras. Bueno, entonces, si lo creo, hazlo. Él dijo, todo lo que desees, cree que lo has recibido, y lo tendrás. Si realmente creo eso. No puedo decir que creo citando el credo de los apóstoles. Eso no es creencia. Ir a la iglesia y hacer genuflexiones ante alguna pequeña cruz hecha por el hombre.
Eso no es escritura. ¿Realmente crees las doctrinas, las enseñanzas de las escrituras? No las tradiciones de los hombres, no los rituales, no las ceremonias externas, sino las enseñanzas de las escrituras. Cuando ores, cree que has recibido, y lo tendrás. Y, todas las cosas son posibles para el que cree. Bueno, ¿creo eso? Bueno, entonces, créelo. Si realmente creo que estoy fuera del ejército, ¿qué y dónde estaría? Bueno, estaría en casa, en mi lugar a 1000 millas de distancia, en Washington Square. Si mirara por la ventana, vería los apartamentos Holly, si mirara a la izquierda, vería Washington Square, si mirara a la derecha, vería la Sexta Avenida. Ahora se llama la Avenida de las Américas, pero entonces. Y todavía lo es para mí, criado como fui allí. Sigue siendo la Sexta Avenida para mí. Y allí miraría a la Sexta Avenida. Bueno, hice eso, esa noche. Vi la Sexta Avenida, vi Washington Square, y luego recorrí todo el apartamento y toqué objetos con mis manos imaginarias. Ahora, ¿era eso racional? El mundo diría que esa era la cosa más irracional que uno puede hacer. Ahora, ¿qué es la razón? La función de la razón es simplemente extraer conclusiones de las premisas. ¿Deben mis premisas estar siempre basadas en la evidencia de mis sentidos? ¿Deben siempre dictarme lo que es racional para mí? Bueno, habiendo hecho esto, y probado que es un hecho, razón no significa para mí lo que significa para el mundo. Porque, ellos dormirían en el ejército, y le escribí a un amigo mío que era freudiano, y practicaba psiquiatría en la ciudad de Nueva York. Fue reclutado. Él también era inglés, y fue reclutado, y estaba en Florida. Un hombre de mi edad. Así que, cuando salí, sabiendo exactamente lo que hice, le escribí una carta detallada contándole lo que hice, y cómo hacerlo. No. Él era freudiano, y eso era algo que no tenía sentido para él. Para él, todo se centraba en el sexo, no en este uso de la imaginación. Muy bien, no respondió mi carta. Salí en 1943 en la primavera, en el mes de abril. Marzo o abril de 1943. Me reclutaron el 19 de noviembre de 1942, y salí en marzo de 1943. Cuando la guerra terminó y todos los otros compañeros estaban siendo dados de baja, él fue dado de baja, y me dijo después, ¿sabes, Neville? Me encanta venir a tus conferencias y escucharte porque es interesante. Es de cuento de hadas. Conviertes mi pan de cada día en la sustancia de un cuento de hadas, pero mientras te escucho, ¿sabes lo que hago? Pongo mis pies firmemente en la alfombra, y me agarro a los lados de la silla para mantener mi sentido de la realidad y la profundidad de las cosas. Bueno, él siguió aferrándose a su pequeña cama en el ejército durante otros 3 años porque no podía soltarse y ponerse donde quería estar. Así que, te estoy diciendo cómo se hace. Te estoy diciendo cómo se hace desde mi propia experiencia, que mis percepciones no están necesariamente limitadas por los órganos de percepción. Percibo más de lo que los sentidos, no importa cuán agudos sean, podrían descubrir. Mis sentidos no podían descubrir lo que estoy viendo. Solo en mi imaginación podía hacerse. Estoy viendo los apartamentos Holly, estoy viendo la Sexta Avenida, estoy viendo Washington Square, estoy viendo la cama, mi esposa, mi hijo. No los había visto en 3 meses, pero todos estaban allí. No introduje el sexo en ello. No. No me acosté con ella. Allí estaba ella. La chica que amaba, ella estaba en su propia cama, y yo en mi propia cama. Tenemos camas gemelas. Y mi niña pequeña tenía entonces poco más de 1 año. No quite 1 año. Nació en junio de 1942, esto no era un junio de 1943, así que aún no tenía 1 año. Aquí está mi dulce niña pequeña, Vicky, en su cama. Y recorrí todo el lugar y toqué todos los objetos, y los sentí tan normales y tan naturales, y volví a mi cama y dormí en ella.
Si alguien hubiera sido sensible en esa habitación, me habría visto durmiendo allí. Yo era tan natural para mí mismo, me habrían visto. Realmente me habrían visto allí. Y luego al día siguiente, él tuvo un cambio de opinión pero no pudo actuar sobre él. Estaba resistiendo el cambio, pero lo que he hecho, lo he hecho. No hagas nada. Así que, él lo resistió durante 9 días, y luego me llamó y me dijo que trajera una nueva solicitud, lo cual hice. Y ese día salí. Así que, te digo cómo funciona. Esta es la ley más práctica del mundo. Él mira en la ley perfecta, la ley de la libertad, ¿no te libera eso, si miras en la ley de la libertad? Ahora, ¿qué eres ahora? El hombre, la mujer, ¿qué realmente quieres ser? Bueno, entonces, estás en prisión, aunque no estás tras las rejas. Estás encarcelado por tu concepto actual. No estás tras las rejas, vas a ir a casa esta noche y dormir como el hombre, la mujer, que realmente no quieres ser, así que estás en prisión. Ahora, mira en la ley perfecta, la ley de la libertad, y persevera. No solo seas un oidor de lo que hay que hacer. Hazlo, y serás bendecido en el hacer. Eso es lo que enseña la Escritura. Ve a casa y léelo. No estoy citando mal. Estoy citando con precisión de la epístola de Santiago en el Nuevo Testamento, y esta es la historia que estoy tratando de contar a todos en el mundo. Él dijo, yo no estoy en prisión. No, no estás en prisión, no físicamente, pero estás en prisión. Puede que hoy necesites dinero, y digas, todavía no soy como los tipos que están tras las rejas en Sing Sing. Muy bien, no estás tras. Atrasado en esto, atrasado en aquello, y en la nota de cobro de todos los lugares donde cargas. Estás tras las rejas. No puedes parecer encontrar la suma necesaria para pagarles. Muy bien, mira en la ley perfecta de la libertad. Esa es la ley perfecta. ¿Cómo lo hago? Reorganiza la estructura de tu mente. El trozo de acero desmagnetizado no difiere del magnetizado, solo en la disposición de sus moléculas. Y entonces uno levanta pesos enormes cuando está completamente enfocado. Cuando todas estas moléculas miran en una dirección, es una central de energía. El otro está disperso. Así que, no piense el hombre de doble ánimo que recibirá cosa alguna del Señor, se te dice en el mismo primer capítulo. Si viene el hombre de doble ánimo, que es inestable en todos sus caminos, no piense que recibirá cosa alguna del Señor. ¿Qué puedes dar a un hombre que no sabe lo que quiere? He entrado en un restaurante solo para probar este principio, me he sentado, le he dicho al camarero, ¿qué te gustaría de propina?, y él se siente avergonzado. Le dije a mi amigo, le daré lo que quiera dentro de lo razonable. No voy a darle ningún billete de $100, pero le daré, si dice un billete de $5, no pedí lo que justificara un billete de $5, y él se sentía avergonzado y avergonzado y avergonzado. Todo lo que esperaba era exactamente lo que obtuvo. Simplemente no sabía. Simplemente no tenía ningún concepto de poner algo. Por supuesto, no lo sabía, así que, ¿cómo podía ponerlo a prueba? Así que, te estoy diciendo, reorganizas la estructura de tu mente. Eso es todo lo que haces. No difiere de la mente de Einstein. Solo hay una mente. Solo hay un Dios. Solo hay un Señor. Escúchalo. Un cuerpo, un espíritu, una esperanza, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, quien está sobre todos, a través de todos, y en todos. Si Él está en ti, ese es el mismo uno con el un cuerpo, el un espíritu, así que no estoy usando una mente diferente. Es la misma mente, pero organizada de manera diferente. Entra en una habitación, y ves que alguien no sabe qué hacer con sus muebles. Trae a alguien que sepa cómo arreglar una habitación, vuelve una hora más tarde después de que ella haya terminado con ello, y pensarás que estás en una casa completamente diferente.
Mi esposa solía hacerme eso todo el tiempo. Llegaba a casa y pensaba que había entrado en un apartamento completamente extraño y me preguntaba si realmente estaba en casa. Ella se estaba escondiendo en algún otro lugar. Había reorganizado completamente la estructura de los muebles. Parecía una casa completamente diferente. Pero ella tiene ese sentido, cómo hacerlo, y así lo hizo. Así, con lo que tienes. Todo lo que necesitas es exactamente lo que tienes, porque tienes la mente de Dios. No es una mente diferente. La misma mente. Y simplemente reorganizas la mente mediante una mera suposición. ¿Cómo sería la sensación, si fuera cierto que ahora soy el hombre que quiero ser, ahora la mujer que quiero ser? Y se añade, pero persevera. Debes perseverar en ello. Si te llamo ahora y respondes, eso es una cosa. ¿Responderías una hora más tarde a la misma llamada? Si perseveras, lo harás. Si ahora, una hora más tarde, piensas en ti mismo como ahora. Cuando te atreves a asumir que eres ahora el hombre que quieres ser una hora más tarde, sigues asumiendo ese estado. Si no lo estás, no estás perseverando. Eres el oidor que miró en el espejo, cuyo rostro natural. Lo vio, luego se fue, y al instante olvidó cómo era. Así que, si una hora a partir de ahora no sigues asumiendo que eres el hombre que quieres ser, has olvidado. Eres el oidor y no el hacedor. Y él nos advierte de la gran diferencia entre ser un oidor y ser un hacedor. El hacedor actúa. Dios solo actúa y es en seres existentes o en el hombre. Blake, de El matrimonio del cielo y el infierno. Así que, ten en cuenta que tu maravilloso mundo no está limitado por tus sentidos. Percibes mucho, mucho más de lo que tus sentidos, no importa cuán agudos sean, podrían descubrir. Tus sentidos no pueden descubrir lo que ahora eres capaz de asumir que eres. Tus sentidos dictan lo que la razón permitirá, y tu razón y tus sentidos están unidos. Ve más allá de ello por lo que ahora sabes por experiencia. Lo que sabes del pasado no será lo que sabrás cuando sepas más de lo que ahora sabes. Habiéndolo hecho, y probado, sé más de lo que sabía cuando estaba limitado por mis sentidos. Cuando no pude salir de cierta isla a tiempo para cumplir un compromiso en Milwaukee, sabía lo que hice en el ejército. Simplemente apliqué la misma cosa idéntica, y salí. Había una larga, larga lista de espera. Miles esperando de todas las islas, y solo 2 barcos pequeños. No grandes barcos, 2 barcos pequeños, uno llevando no más de 60 y tantos pasajeros, uno llevando 120, y miles esperando, y solo venían una vez al mes a la isla. Uno cada 32 días, y uno cada 3 semanas y media. ¿Cuánto tiempo tomaría sacarlos a todos? No le pedí un favor a nadie. No le pedí a mi hermano, que era un poderoso hombre de negocios en esa isla. Él me criticó por no haber organizado el pasaje de vuelta a América cuando salí de América. Él dijo, ese es el lugar donde deberías haberlo hecho. Esa es la central de energía del mundo. La ciudad de Nueva York, donde se hacen todas estas cosas. ¿Y te atreviste a salir de la ciudad de Nueva York cuando podrías haber organizado un viaje de ida y vuelta, y viniste aquí con un boleto de ida? Bueno, no pedí ningún favor ni a él ni a ningún miembro de la familia. Simplemente hice exactamente lo que hice en el ejército, y en 24 horas fui llamado por la compañía Alcoa y me dieron mi pasaje, por encima de miles que estaban esperando. No es mi preocupación porque lo hizo, o porque alguien más no lo consiguió en preferencia a mí cuando mi nombre estaba en el fondo de la lista. No estaba en la parte superior, estaba en el fondo de la lista. No es mi preocupación. Miré en la ley perfecta, la ley de la libertad, y perseveré. Me senté en una silla en mi habitación de hotel, y allí me senté en la silla y asumí que estoy junto al barco. Estoy subiendo por la pasarela. Eso fue antes de que tuviéramos un puerto de aguas profundas, así que teníamos que salir al mar quizás a media milla o 1 milla en un pequeño barco de transporte, y luego tomar la pasarela y subir al barco.
Me sentí balanceándome, como lo harías, en el océano, y luego subiendo por la pasarela. Olí la crudeza del mar, llegué a la cima. Mi mente divagó. La traje de vuelta de nuevo e hice todo de nuevo. Si divagaba de nuevo, la traía de vuelta de nuevo. Seguí haciéndolo una y otra vez hasta que finalmente lo hice, y me quedé profundamente dormido sentado en la silla en el acto de hacerlo. Al día siguiente Alcoa me llama y me da mi pasaje para mi esposa y mi niña pequeña y para mí. Así que, te estoy diciendo por experiencia, no falla, pero no debemos simplemente ser oidores de la palabra, debemos ser hacedores de la palabra, porque si eres un oidor y no un hacedor, te engañas a ti mismo, te dice, porque somos el poder operante. Esta ley no se opera a sí misma. No le importa si eres bueno, malo o indiferente. Mira alrededor del mundo. ¿Quién pensaría que esta noche alguien cumpliendo una cadena perpetua en nuestra cárcel? Es la misma mente que se sienta en la Casa Blanca. ¿Quién pensaría que el que se sienta ahora en el Vaticano? ¿Esa mente del Papa es la misma mente que la que se arrastra sobre su vientre tratando de besar su mano? Así que, el domingo. Será Domingo de Ramos, y hacen todas estas cosas el Domingo de Ramos. Las palmas sagradas, y luego viene el Viernes Santo, luego viene el domingo, y todo esto sucederá y tendrá todo el espectáculo. Un verdadero espectáculo. Aquel que ahora es llevado sobre las espaldas de hombres fuertes y robustos no difiere de aquellos que son sus esclavos llevándolo. La misma mente, pero ellos han reorganizado su mente para ser esclavos, y él ha organizado su mente para ser el Padre, para ser Papa, el Gran Papa. Es la misma mente. Solo hay una mente en el mundo. No hay dos mentes. Por eso puedo decirte que sé que cuando Él se pare frente a ti, te conocerá como su Padre, y tú lo conocerás como tu Hijo. Y porque yo lo conozco como mi Hijo, no somos una sola mente. No somos un solo ser, cuando el mismo ser que me llamó Padre algún día te llamará Padre. No somos el mismo Padre, la misma mente, el mismo espíritu, el mismo cuerpo. ¿Sin pérdida de identidad? Así que, cuando vayas a casa esta noche, inténtalo. Inténtalo en cada momento del tiempo. ¿Sabes esta noche lo que quieres ser? No me importa lo que quieras ser. Es simplemente una reorganización de la mente y reorganizas la mente, no a través de ningún estudio o ningún esfuerzo. Es simplemente una mera suposición. ¿Qué quiero ser? Acláramelo en el ojo de mi mente. Bueno, entonces, asume que lo soy. Escucha las palabras en el libro de Joel, que el débil diga, yo soy fuerte. Que el débil diga, yo soy fuerte. Eso está en el libro de Joel. Jehová Dios. Eso es lo que significaría la palabra. Joel. Se te pide, cuando estás abatido, que asumas que eres exactamente lo que quieres ser, no abatido, porque no quieres ser eso. Quieres ser tan libre como el viento. Bueno, asume que lo eres. Y puedo decirte, de una manera que nadie conoce, te convertirás en ello, pero debes perseverar. Y la palabra, perseverancia, es cierta. Si no lo creo, bueno, entonces un segundo después he vuelto a mi estado anterior y me he convertido una vez más en la mujer de Lot, la columna de sal. La sal es un conservante. En los viejos tiempos, la única manera de conservar algo era salarlo. No hace mucho tiempo, cuando yo era un niño pequeño, pescábamos una enorme cantidad de pescado, porque no teníamos estas enormes flotas pescando nuestro pescado. Teníamos pescado para quemar. Literalmente quemar. Si no entraban antes de, digamos, las 3 de la tarde, ¿qué tenían? Podían ponerlo en el montón de estiércol y hacer estiércol con él, o limpiarlo y salarlo. Así que lo limpiaban y lo salaban. Se mantendría indefinidamente, porque no teníamos refrigeración. Así que, salabas el pescado. Ahora, podíamos tener pez volador salado, si lo querías ese día, pero el pescado que no se consumía al atardecer se descartaba,
se usaba como cebo al día siguiente o se usaba en el montón de estiércol y se fertilizaban los campos con él. Así que, la sal es un conservante. Así que cuando la mujer de Lot se convirtió en sal, ella se volvió, y regresó a su estado anterior, y eso es todo lo que significa. Ella miró hacia atrás y se convirtió en una columna de sal. Vuelves al estado que dijiste que dejarías atrás, y mirando hacia atrás, fuiste salado, fuiste preservado en él. Así que, si te alejas de lo que realmente quieres ser, vuelves atrás, vas a ser salado en ello. Así que, te pido que dejes lo que eres, a menos que te guste lo que eres. Solo partes de lo que eres hoy que te gustan. Muy bien, maravilloso. Hay otras partes que no te gustan. Bueno, no tienes que renunciar a todo en tu sala de estar cuando reorganizas su estructura. Hay ciertas piezas que conservarás. Dices cambiar su ubicación, pero la conservarás. Lo mismo es cierto con la estructura de la mente, conservas ciertas cosas, y dejas ir otras. Toma amigos en tu mundo que no están bien, y reorganízalos en el ojo de tu mente. Donde están bien, pon esa parte de la estructura en el ojo de tu mente. Reorganiza toda la estructura, y atrévete a asumir que es verdad, y camina en esa suposición, y esa suposición, aunque en el momento sea negada por la razón y negada por tus sentidos, si perseveras en ella, se endurecerá en hecho. Esta es la ley de la Escritura. Él dijo, no vine a abolir, sino a cumplir la ley judía y los profetas judíos. Porque no había otra escritura en el primer siglo más que las escrituras judías. Así que, la palabra judío no se coloca antes para calificarla, sino que era la única escritura que él conocía. Él vino a cumplir la ley judía. Reinterpretó la ley psicológicamente, y les mostró exactamente cómo se hace. Así que, sal, y no abolir nada. Simplemente cúmplelo. Cumple la ley, y cumple los profetas. Los profetas, cuando se cumplen, eso se hace por pura gracia. Eso viene por promesa, y nadie va a detenerlo, puedo decirte. Pero puedes seguir viviendo en un estado que no deseas en este mundo, pero a pesar de eso, aún recibirás la promesa, porque no se le da al que es rico y se le niega al que es pobre. Pero, ¿por qué permanecer pobre y golpearte la cabeza mañana, tarde y noche contra los golpes inevitables en este mundo? Espero que no desees dinero por el dinero en sí, pero si necesitas dinero, entonces aplica esta ley. ¿Cómo sería la sensación si fuera cierto que ahora estoy libre de esta presión? ¿Libre de ella? Atrévete a asumir que lo estás, y luego persiste en esa suposición, y esa suposición se endurecerá en realidad. Así que, esta es mi lección de esta noche. Creo que la has encontrado muy práctica, pero debo recordarte, puedes ser el oidor de lo que has escuchado esta noche y no el hacedor. Es mi esperanza que seas el hacedor de lo que has escuchado esta noche, para que cuando salgas de aquí en la suposición. No esperes hasta que llegues a casa, sal de aquí en la suposición de que ya eres el hombre. La mujer. ¿Qué quieres ser? Y luego, entre aquí y casa, piensa en el hombre que has asumido que eres, y deja que esa suposición surja en tu mente constantemente. ¿Eres ese hombre? Ve a la cama en esa suposición. Tal vez esta noche, como me sucedió en el ejército, algo vendrá, y una voz hablará. Cuando la visión se manifiesta en el habla, la presencia de la deidad está asegurada, y tal vez tendrás confirmación de que lo que te has atrevido a asumir es. Sé que en mi caso vino de esa manera. Pero vendrá ya sea que se manifieste en el habla o no, si persistes en la suposición. Pregunta de una señora, ¿perseverar, no es eso perseverar en hacerlo de nuevo? Neville, ¿perseverar? No. Pat, si te dijera en China. Supongamos que estás huyendo de algo que hiciste aquí, y te encontré en China y sé que eres la chica que conozco, y estabas delante de mí, y dije, oh, Pat, ¿no te darías la vuelta? Bueno, si no te dieras la vuelta porque todavía estás corriendo, un escalofrío recorrería tu columna, porque todavía eres consciente de que eres Pat.
Debes ser tan consciente de que eres el ser que quieres ser que no respondes a Pat si quieres alejarte de Pat. En otras palabras, simplemente eres un ser completamente diferente. Una reorganización de la estructura de la mente es la reorganización de la vida que vives. Tomas a cualquiera en este mundo. ¿Qué pueden realmente reclamar? Me refiero al llamado descenso físico. Todo es una tontería. Pero caminas por la tierra. Muy bien. ¿De qué eres consciente de ser? En tu caso, yo diría, sé consciente de ser realmente querida en este mundo. Realmente amada por una persona que, cuando llega a casa y tú no estás en casa, la casa está vacía. Cuando llega a casa por la noche y tú no estás allí, la casa está vacía. Eso es lo que yo sentiría que toda mujer en este mundo querría. Sé que en mi propio caso, si mi Bill no está en casa y yo tenía programada una fiesta de 20, me preguntaría, ¿dónde está todo el mundo? Porque sin ella no es para mí un hogar. Siempre ha sido así desde que la conocí, y ella llena mi casa. No tengo que tener una tercera persona en ella. Mi hija no vive con nosotros, vive en su propio lugar. La puerta siempre está abierta para ella, y tiene su propia llave, y siempre hablamos de su dormitorio todavía como su dormitorio y su baño como su baño, y su armario donde todavía tiene su exceso de ropa. Eso es suyo. Así que, ella viene y va cuando le apetece, pero la casa, en lo que a mí respecta. Cuando Bill está allí, la casa está llena. Cuando Bill no está allí. Ella no ha estado allí por bastante tiempo, de vez en cuando durante el último año. Voy a casa a una casa vacía. Realmente una casa completamente vacía cuando ella no está allí. Así que, la llevo al hospital y la dejo a veces. La última vez 6 semanas. No puedo decirle a nadie cuán vacía estaba esa casa, porque nadie puede tomar el lugar de alguien que realmente amas. Como Shakespeare lo dijo tan hermosamente en su soneto 116. El amor no es amor que se altera cuando encuentra alteración. Ahora entremos en el silencio.